No tenemos acceso a ella, no sabemos cuántas se han hecho, hemos conseguido un par de documentos que la confirman, pero son compensaciones que ellos como que se reúnen y dicen, mira chico, yo creo que tú me debes un poco más de lo que has llegado al petróleo, entonces vamos a hacer una compensación en cash. Y el gobierno venezolano hace la transferencia en cash, en aquella época de la vaca gorda, donde se perdían 20.000 millones de dólares de Cadivi y no pasaba nada porque había tanto dinero que no se notaba el desastre que estaban haciendo, que lo estamos viendo 4 o 5 años después. Pero si esto no fuera suficiente, ¿qué hay en Barrio Dentro hoy con toda esa plata que ustedes acaban de ver? Barrio Dentro 1 tiene 70% de los módulos cerrados. Hay un 60% de médicos o no médicos cubanos que tuvieron en Venezuela que desertaron. Se casaron con venezolanas, se fueron de la misión, se fueron a vinieron a Estados Unidos vía México y por otros lugares, desertaron. La razón que fuere, bueno o mala, desertaron. Nosotros seguimos pagando completica la misión Barrio Adentro como si existieran todavía los 6.892 módulos construidos en el gobierno por Barrio Adentro. 70% de los módulos cerrados. Esta es la explicación, si no hay políticas públicas de prevención y promoción para la salud, de cómo dejé morir un sistema de salud con sus críticas. Bueno o malo, yo no puedo opinar de un sistema que no conocí. Insisto, yo tengo 11 años en el sistema de salud, no puedo saber si antes era bueno o malo. Pero cuando tú lees, te das cuenta que Venezuela publicaba el Centro de Referencia de Medicina Interna en Latinoamérica, el Hospital Vargas, donde yo me formé como médico, quien marcaba la pauta pediátrica en Latinoamérica, la JM Los Ríos, quien marcaba las pautas en Latinoamérica y venían de Estados Unidos a aprender en la maternidad Concepción Palacio. No habían mejores cirujanos en ese país, en nuestro país Venezuela, que en el Clínico en el Pérez Carreño. Yo creo que al final la medicina venezolana no era una mala medicina para haberla dejado morir en estos últimos 17 años, cuando le invertimos 4% y casi cuadruplicamos la inversión a Barrio Adentro. Si esto no fuera suficiente, en su programa Los Presidentes 296, en el año 2007, hace 7 años, estaba yo comenzando en la política con el cierre de Radio Caracas Televisión, el presidente Chávez afirmó que arrancaba la misión Barrio Adentro 3 y 4, como uno de los grandes logros y reimpulsos. ¿Se acuerdan aquello de los reimpulsos, de las R, de la revolución, toda aquella cosa? Ahí el presidente anunciaba la construcción del Hospital General y Gastroenterológico de Vigía, Hospital General y Toxicológico de Barinas, Hospital General Neurológico de Valle de la Pascua, Hospital General Materno Infantil San Fernando de Apure, Hospital Cardiológico de Adultos en Montalbán, Centro Nacional del Cáncer en Guarena. Somos el único país de Latinoamérica que no tiene un Centro Nacional del Cáncer. Todo el mundo lo tiene, Colombia, Santo Domingo, Haití y Venezuela hoy no tienen un Centro Nacional del Cáncer. Hospital General de Comatología de Anaco, por la refinadora que tenemos allá. Hospital de Solidario Ernesto Che Guevara, con un buen nombre ese hospital. Hospital General Oftalmológico de Guacara, General Neumológico de Baruta, Hospital General y Neuroquirúrgico de Santa Teresa del Tuy, Centro Nacional de Atención a las Adicciones, 2 bancos de sangre en Caracas y en Maracaibo, lo cual era muy buena idea porque era descongestionar nuestros grandes hospitales, como el Universitario Guevara, con hospitales especialistas. Una magnífica idea, la aplaudí yo. O sea, que bueno, todas las cosas cardiológicas, mándala para allá. Todas las cosas de cáncer, mándala para allá, se puede hacer investigación, dar respuesta oportuna y descongestiona nuestros viejos hospitales de gente que va por cualquier cosa. Se hace este anuncio en el 2008, se da millones y millones de bolívares y en el año 2012 conseguimos la memoria y cuenta donde solo 5 de los 3 hospitales tenían 4 del 15%. Hoy, en el año 2016, nada más se construyó uno, el Hospital Cardiológico Infantil, que ya tiene 1.500 niños en lista de espera. Estamos hablando de una cantidad de millones de dólares que yo no sé, si me la escriben no la sé pronunciar, lo asumo con mucha humildad, que se gastó en la construcción de estos hospitales. Hay una ministra cuyo hijo tiene un apartamento en el World Trade Center de Nueva York. Y que la fiscal, muy orgullosa, decía en su memoria y cuenta en el Parlamento hace unos días, que habían dictado orden de captura contra la ministra. ¿Y dónde está? ¿Y por qué ahorita y no... La Contraloría no funcionó para darse cuenta que no habían hecho los hospitales? Porque tú puedes esconder una cajita en el bolsillo de medicamentos, también está aquí una cajita de aspirina, pero no puedes esconder el Hospital Che Guevara. O sea, tienes que verlo. Entonces nadie se dio cuenta. Entonces nosotros nos llamó la atención. Bueno, no todo el mundo puede estar sinvergüenza en Venezuela. Vamos para la Contraloría. En la Contraloría General de la República hay informes desde el año 2004 hasta el año 2013 de corrupción en el sector salud venezolano. Pero bueno, papel, se leía, archívalo por ahí. No importa, no pasa nada. Y la realidad de todo esto es que entonces todo cae en nuestros hospitales colapsados y es parte de la explicación y justificación de lo que veían en las láminas anteriores. Una profunda corrupción, un negocio para mí carroñero, porque hay que ser bien carroñero para robarse la plata de la vida de otro venezolano, incluso la tuya. En Caracas, si tú tienes un accidente, te agarran los bomberos y te llevan para un hospital. Tú no vas a estar inconsciente diciendo, yo tengo seguro, llame para la clínica tal. Te llevan a un hospital donde igual que cualquier venezolano pobre, vas a tener que no hay rayos X. Si hay 2 cosas que nos igualan en la vida es la salud y la educación.
Tú en el colegio te sientas al lado del niño rico, pobre, y los dos aprendemos lo mismo y nos enseñan a sumar igual. En la salud es igual. Tú eres rico, pobre, y vas a estar en la misma camilla, vas a tener los mismos signos vitales, vas a tener la misma arteria, el mismo estómago y los mismos órganos. Lamentablemente el socialismo no entiende que la igualdad real para los venezolanos debe ser en buena educación y buena salud. Nos toca un trabajo muy duro en lo que viene para nuestro país. Operatividad de las unidades de radioterapia, se las resumí ya, si quieren avanzamos para no alargarnos tanto. Aquí están los estados de Venezuela que tienen y no tienen radioterapia. Nada más me detengo aquí con una palabra llamada cobalto. El cobalto era la radioterapia que se utilizaba en los años 50, 60, 70. Aquí en los Estados Unidos no hay ni una unidad de cobalto. Es algo que quedó en el pasado. Bueno, Venezuela, en el convenio argentino de Venezuela, compró todas las unidades de cobalto que ustedes ven ahí, 10. Además, como si fuera una maravilla. Traemos unidades de cobalto al país. O sea, ¿qué estamos tratando de decir? Que vamos a retroceder 20 años en la medicina en vez de traer equipos aceleradores lineales, en vez de traer equipos modernos, equipos como merecemos los venezolanos ser atendidos. Y a pesar de ese gran negocio que hicieron con el convenio Argentina-Venezuela, hay 9 estados de nuestro país que no tienen radioterapia. Si usted está en el estado COGEDES y sufre de cáncer y necesita radioterapia, tiene que ver cómo hace para buscar plata, para irse para otro estado, ver cómo va a dormir. El tiempo promedio de una radioterapia son mínimo 30, 45 días todos los días, de lunes a viernes. O sea, tienes que mudarte, no puedes ir y venir si vives en COGEDES, Anzoátegui. Bueno, y simplemente hay otro gran negocio con la salud de los venezolanos que tiene un impacto en la grafiquita aquella de la mortalidad materna en Venezuela. Aquí otros marcadores, camas hospitalarias, esa es la cifra del 2011, esa lámina no la pude actualizar, pero tenemos las cifras nuevas, tenemos 22.000 camas promedio en el país, necesitamos un promedio de 90.000, terapia intensiva, tenemos un déficit del 70% de camas de terapia intensiva en Venezuela, algo que es preocupante como un marcador hospitalario. Las camas hospitalarias no han aumentado, bueno, toda una serie de marcadores técnicos que demuestran y que evalúan los sistemas de salud en el mundo. Es lo mismo, según la OMS, la cantidad de camas por población que tiene que haber en Caracas, en Washington, en Perú, en Lima, en cualquier capital o en cualquier ciudad del mundo. Ahí está las camas de cuidado intensivo, podemos seguir pasando. Me detengo aquí porque además ya estoy terminando y es como un tema de moda. Lamentablemente la salud también entra en ese juego de la moda, que es el virus del Zika. Acá en los Estados Unidos decretaron alarma alerta máxima con 8 casos. Además es lo correcto. No diría vergonzosamente, pero el caso de Dallas era un venezolano que llegó a Dallas de Venezuela y llevaba el virus del Zika. Cuando nosotros nos enteramos de esta enfermedad, yo confieso que decíamos, bueno, la empezamos a estudiar, una enfermedad poco conocida, como ya deben saber porque eso ha salido por CNN y cuanta cadena de televisión y deben estar informados, pensábamos que iba a ser muy sencilla, bueno, eso no va a pasar nada. Hasta que empezamos a revisar los papers en Brasil, donde salen las microcefalias, donde sale Guillain-Barré, y decimos, epa, y esta complicación, no contábamos con ella. ¿Qué está pasando? Empezamos a denunciar, empezamos a hacer presión al gobierno, afortunadamente, y doy las gracias públicas sin poder decir sus nombres, hay gente todavía con principios y valores en el ministerio que nos hace llegar toda la data oficial del ministerio, gente que entiende el sentido de la responsabilidad que significa la salud, nos hace llegar toda la data. Esto que está ahí es la cifra oficial del ministerio de casos febriles. Es imposible en ninguna parte del mundo que tú le hagas PCR a todos los pacientes con fiebre. El PCR es el diagnóstico a tú decir, usted tiene Zika, o usted tiene dengue, usted tiene tal enfermedad, porque es un diagnóstico específico. No se lo puede hacer a todo el mundo, económicamente es una locura. Y la OPS dice, bueno, si tú conoces tu país, si tú tienes una data estadística, revisa si tienes algo anormal. Lo que ustedes ven ahí son los casos febriles esperados en rojo. O sea, los casos febriles que nosotros, según nuestros últimos 50 años de fiebre, deberíamos tener. Y lo que ven azul son los casos que hay de fiebre en Venezuela. Entonces tú dices, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Si yo tengo un exceso de 268.000 casos de fiebre, algo está pasando en el país. O sea, la gente no le da fiebre por nada. Ahí en esa curva roja ya estaba dengue, ya estaba chikungunya, que es lo único nuevo que hay en el continente, el virus del Zika. Entonces tú dices, bueno, ahí tengo una sospecha del 99% de acertabilidad que esos casos de fiebre corresponden al virus del Zika, porque no puede haber otra explicación lógica. La medicina es muy lógica. Si esto no lo dije antes, lo tengo ahora, debe ser Zika. Esa data es del ministerio. La ministra, le voy a resumir las 3 declaraciones de la ministra. La primera, la ministra debuta siendo ministra de Salud diciendo que los venezolanos no pueden tener una lista de quejas y que hay que iniciar el debate sobre la ideología en la salud. Pasamos la página inmediatamente, o sea, yo ni le voy a responder a esta señora. La segunda declaración de la ministra dice que ya revisó los números y que el problema de los medicamentos en Venezuela, las láminas que le acabo de mostrar, es que los venezolanos consumen mucho medicamento. O sea, que usted en vez de tomarse una pastilla anticonceptiva se toma 2. O en vez de tomarse un atamero se toma 3.
O en vez de tomarse la pastilla que le mandó el médico cada 12 horas para la infección, entonces toma cada 6, pues, porque, bueno, pues usted está angustiado. Creo que ni siquiera hay que explicarlo más, de verdad que no tiene sentido. Y la tercera declaración de la ministra es que en Venezuela hay 3.000 casos sospechosos de Zika. Sospechoso. Ni siquiera se atreve a decir que hay 3.000 casos. Sospechosos. O sea, como que aquí creo que no está pasando nada. La ministra viaja a Uruguay, a la reunión de UNASUR de todos los ministros de salud, y yo estoy viendo, porque me instalé a verlo, nunca veo Telesur ni esas cosas, pero me instalé tranquilamente a verlo, hablaron todos los ministros de salud de Sudamérica, y la única ministra que no presentó un plan fue la de Venezuela. Veíamos a todos los ministros diciendo, ya coordinamos con nuestras universidades, con nuestros colegios, con nuestros gremios, con la Fuerza Armada, la presidenta Dilma activó 400.000 soldados, bueno, todo un despliegue por la magnitud de la enfermedad. Para ese momento la OPS no había decretado la magnitud ni la pandemia de esta enfermedad. Y la ministra no dijo nada. Vuelve a Venezuela y Nicolás Maduro, en cadena nacional, anunció que él iba a anunciar, probablemente si lo anunciaba, el plan para el Zika. ¿Será que si yo tengo esta data, yo no estoy en el gobierno, no hay nadie en el gobierno que la tenga? Entonces decimos, bueno, vamos a seguir investigando. Empezamos a estudiar. Afortunadamente los médicos no siempre andamos estudiando, y cuando uno tiene medicina lo asume para toda su vida. Vamos a empezar a estudiar de Zika. Yo soy oncólogo, pero vamos a empezar a estudiar. Y nos encontramos con un dato interesante, que por cada 1.000 pacientes con Zika se desarrolla 1 o 2 Guillain-Barré. El Guillain-Barré es la complicación nueva del Zika, es una enfermedad autoinmune que da por muchas otras razones, que empieza a paralizar tu cuerpo porque empieza a destruir tus nervios. Comienza a distal a proximal, desde los pies a la cabeza. El problema de Zika es cuando sube tanto que te paraliza el diafragma, tienes que meter una terapia intensiva, entubarte. No debería ser mortal. La mortalidad no es tan elevada si se da tratamiento adecuado. Entonces dice, bueno, la cuarta declaración de la ministra, ella dice, producto de la presión que habíamos armado en el país, que ella debe reconocer que hace 2 semanas habían 255 casos de Guillain-Barré en el país. Entonces dice, bueno, ya va. Si ella dice que hay 3.000 casos sospechosos de Zika, ¿cómo hay 255 Guillain-Barré si te dice la literatura mundial que por cada 1.000 haces 1? Entonces, 2 más 2 es 4. Si hay 255, deberían haber. Ya está. No hay que ser médico, epidemiólogo, ni posgrado en Harvard para darte cuenta de eso. No tiene sentido. Hoy en Venezuela, la cifra que tenemos del ministerio es que hay 355 casos de Guillain-Barré registrados. Hay un subregistro que nos hace asegurar a nosotros que en Venezuela hay más de 500.000 casos de Zika y probablemente más de 400, llegando casi a 500 casos de Guillain-Barré. Todo esto es la lógica. ¿Qué esperamos nosotros en el país que ocurra? Que cerremos este año con un promedio de 3.000 casos de Guillain-Barré, entendiendo que no toda la inmunidad va a desarrollar la enfermedad. Yo creo que esa tasa de por cada 1.000 va a bajar un poco por el comportamiento epidemiológico en nuestro país. Nosotros esperamos que la tasa de choque en el país sea la más alta de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la concentración de mosquito patas blancas, de la Aedes, que es la concentración aédica más alta, ya estarán aburridos que yo siempre diga que lo más alto está en Venezuela, más alta está en Venezuela. La concentración de mosquito por metro cuadrado de Venezuela es de 20, mientras que la de Panamá es de 1, la de Brasil es de 8, la de Perú es de 0,5, y así sucesivamente todas están más por debajo de 10. Lo que quiere decir que la enfermedad va a tener una tasa de impacto mayor en Venezuela porque hay más vector transmisor y va a haber mucha más transmisibilidad de la enfermedad. Nosotros esperamos tener de 5 a 10 millones de casos de Zika en el país este primer año. Probablemente sea choque en la enfermedad. ¿Y qué es lo que más nos preocupa? Que tenemos que decir la OMS. Señores de la OMS, ustedes acaban de anunciar un plan especial de ayuda con recursos para la lucha contra el Zika. Si ustedes van a Venezuela y les dicen que hay 3.000 casos, evidentemente que ustedes no van a mandar los recursos. Porque si tienes 3.000 casos, no tengo para qué ayudarte. Ayuda a Colombia, que ya reportó 40.000. O ayuda a Brasil, que está metido en un paquetazo con el tema de Zika porque lo manejaron muy mal al principio. Entonces son las complicaciones de anteponer la política ante los problemas de la gente. Venezuela es el único país de Latinoamérica que no tiene boletín epidemiológico, no es público, no tenemos cómo saber cuántas enfermedades hay si usted se mete en la página web del ministerio el día de hoy. Y termino con lo que más me preocupa a mí, porque yo sí tengo totalmente, y me enorgullece decirlo, el sueño de tener un hijo, de tener una familia, y en Venezuela nosotros tenemos un promedio que vamos a esperar entre 3.000 a 5.000 casos de microcefalia. Microcefalia, producto de mujeres embarazadas que en el primer trimestre sufran enfermedad del Zika. El presidente colombiano en cadena nacional pedía a las mujeres de Colombia que este año no salieran embarazadas, que las que estaban embarazadas tomaran prevención. Hay campañas publicitarias en cadena nacional cada 2 horas para informar a la nación. En Venezuela todavía mantenemos que hay una sospecha de 3.000 casos. Y acuérdense el dato que les di, que no hay pastillas anticonceptivas. Lo que quiere decir que estamos metidos en un problema grave con el virus de Zika en Venezuela. Porque la enfermedad no va a parar. El curso de la enfermedad va a continuar.
Dios quiera el CDC en Atlanta pueda evidenciar o negar la relación entre el Zika y la microcefalia. Todo indica que la relación es obligante y está casi 90% confirmada. Esperemos que los estudios que están haciendo acá, el estudio de enfermedades infecciosas, el Instituto de Enfermedades Infecciosas, nos logre demostrar qué se puede hacer, qué se puede realizar, cómo se puede diagnosticar y qué hacer para bajar esa tasa que nos preocupa mucho de 3.000 a 5.000 casos de microcefalia. Y termino diciéndole que Venezuela tenía una empresa llamada Quimbiotec, orgullo de los venezolanos si no la conocían. Era la única empresa que producía y exportaba medicamentos biológicos como la albúmina humana y la inmunoglobulina. Una empresa que estuvo 8 años formando su personal en Alemania para generar una de las plantas biológicas más importantes de todo el mundo incluso. Sus medicamentos competían de tú a tú con los medicamentos producidos en Alemania. Ya sé que se imaginan la respuesta, esa empresa no produce nada desde hace 8 meses. Está totalmente cerrada y paralizada como todas las empresas que asumió, nacionalizó y tomó el gobierno nacional. Ellos comenzaron, ciertamente debo reconocer que hicieron una inversión importante, comenzaron los mecanismos de producción y verificación del producto. Con suerte, si todo le sale bien, deberían comenzar a producir en abril de mayo, si todo sale bien en la línea de producción, a producir inmunoglobulina en Venezuela. La verdad es que hoy, si usted sufre un síndrome de Guillain-Barré en Caracas, no tiene ni idea qué hospital tiene que ir. Porque lo lógico es que hubiese salido la ministra en cadena nacional informando que a todos los pacientes que en el estado Bolívar sufran del Zika, acudir al hospital Jorge Páez, porque es donde está garantizado el tratamiento. Todos los pacientes que sufran los síntomas en Caracas y a los médicos le agradecemos referirlos al Hospital Universitario de Caracas, que es donde tenemos garantizada la inmunoglobulina. Bueno, hoy ustedes no sé si le han llegado, porque estoy segundo la cadenita, necesita inmunoglobulina, no sé qué cosa, como si fuera un medicamento que se consigue en la farmacia. O sea, la falta de información, la falta de transparencia genera en un país angustia, necesidad y sin duda alguna que el manual internacional de la OMS sobre epidemias en su punto número 1 dice la transparencia, la información de las autoridades a su nación es el factor y pilar fundamental para el control de la epidemia. Porque si no, tú te vas de aquí con un cuento, tú te vas con un cuento, cada uno saca con un cuento y no unificamos la información para enfrentar la enfermedad. Un poco complicado el panorama, pero bueno, el Zika está en Venezuela, está en América y debemos enfrentar. Ya para terminar, les muestro algunas gráficas, son muchísimas y tampoco quería de lo que una de las cosas que hemos tenido que ver en nuestro hospital. Como ven en esta gráfica ahí, se le notifica que los alimentos a los pacientes no se podrán seguir dando. Nuestros pacientes hospitalizados no pueden seguir dando alimentos. Formalmente una carta va a circular del Ministerio de un hospital de la ciudad de Caracas, específicamente en el servicio de cirugía. Estas son las pizarras constantemente en nuestro hospital universitario, no hay en cirugía T, no hay animación, no hay rinque, no hay agua destilar, no hay una zinc, un antibiótico, no hay omeprazol. Eso están todas las carteleras y pizarras de nuestro servicio en el hospital, en los 11 pisos del Hospital Universitario de Caracas. El día de ayer fui a CEPAL, antes de ayer, una inspección sorpresa que hicimos en CEPAL. Entré, después que entré y empecé a ver las cajas, llegaron unos tipos un poco violentos, así no podía seguir pasando. ¿Pero por qué? Me llama la atención la caja, porque había muchas cajas, y me cuento que esto viene de médica cubana, importado de La Habana, Cuba, hidrofuridona, es decir, povidine, el cual se vence el 2016. O sea, está vencido. Y acababa de llegar, acababa de descargarse en los almacenes de CEPAC. Nosotros encontramos en CEPAC guantes, les acabo de contar que en el Hospital Universitario de los Andes los pacientes tienen que comprar los guantes para hacer sus estudios ginecológicos, para ver si va a dar o no va a dar a luz. Y aquí se vencieron guantes, povidine y medicamentos, lo que pudimos ver. El día de hoy recibí un correo de gente dentro del CEPAC que se enteró de nuestra visita y nos mandó una foto mucho más alarmante que estamos procesando, verificando para confirmar la información y hacerla pública a los medios de medicamentos oncológicos y otros medicamentos que están vencidos de igual manera en el CEPAC. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué pasa eso? Les robo un minuto más, ya sé que van a estar cansados y fastidiados de tanta habladera, pero es un gran negocio. El gobierno agarra y dice, voy al mercado internacional, tú tienes medicina a punto de vencerse, véndemela, eso no lo compra nadie, me la tienes que vender más barato, yo la facturo a precio full, están a 6 meses de vencerse, mientras llega el barco, mientras sale de la aduana, mientras llega a CEPAC, se regresan en febrero. Probablemente cuando la compraron tenían 6 o 8 meses para vencerse. Mientras llega la mercancía, como es normal en el mercado internacional, se te daña el medicamento, se te daña la medicina, se te daña el insumo médico y ahí está la prueba, que esto no es una habladera, sino está lo que yo vi hace 2 días en los puntos del CEPAC en Macarao, en Caracas. Ese era el patio, todo aquello no se ve muy bien, todo aquello que está atrás son cajas, bien descargados 3 candolas, esta es la última que quedaba porque retiraron las otras 2, 3 candolas que venían del puerto de La Guaira, que fue lo que pudimos ver. Es un inmenso, hay como 50 galpones, una cosa muy grande, esas instalaciones donde tienen medicamentos, se para en el Centro Nacional de Distribución de Medicamentos e Insumos Médicos del Ministerio Popular para la Salud. Otra cosa
que me detengo porque si yo no digo esto me enfermo. Nosotros teníamos en el hospital universitario 6 pacientes con cáncer de pulmón, los cuales nos emocionó mucho ver que tenían los criterios necesarios para tratarse con erlotinib, que es una droga fundamental para unos pacientes de pulmón específicos. Cáncer de pulmón tiene una alta letalidad. Y dijimos, bueno, qué buena noticia, montemos estos 6 pacientes juntos, los veía yo con la oncóloga, estábamos muy contentos, vamos a dar tratamiento. Empezamos a ver el deterioro de los pacientes, de 6 perdimos la vida de 4 pacientes, decimos, pero esto no es normal, o sea, estos pacientes responden muy bien, algo pasa. Somos los mismos médicos, somos nosotros, bueno, vamos a revisar los estudios, la biopsia, hicimos mal diagnóstico, estadificamos mal, bueno, pareciera estar bien. El hospital está igual, bueno, ¿qué está pasando distinto? ¿Tú viste la droga? No, yo no la vi. ¿Tú la viste? No. Llámate al paciente, dile que pare el tratamiento y nos traiga lo que está tomando, lo que le dieron en el Seguro Social. El paciente viene, yo la traje, pero se me quedó en el hotel, recibimos la caja y vemos producto proveniente de la India. Pero eso no es lo suficiente. Cuando veo el producto de la India, veo una etiqueta que dice verificado, la elaboración se realiza bajo la supervisión de la empresa GISESPALE, la supervisión, elaboración y verificación de la empresa GISESPALE para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. GISESPALE, ¿tú conoces ese laboratorio? No. ¿Tiene oficinas en Venezuela? No. ¿Qué será GISESPALE? Bueno, pregúntale a Google. Buscamos en Google, la empresa está en España. Activamos unos contactos en España, pedimos el registro mercantil español y nos mandan esta sorpresa que está aquí. Esta empresa está registrada en España. Una empresa creada en el año 2010, cuya razón fundamental y origen social de creación en el 2010 era comercializar infraestructura y equipamientos para el sector salud, comercio mayor, y luego cambia, ven abajo, comercio por mayor de productos lácteos, huevos, aceite y grasa. O sea, yo comencé vendiendo huevos, grasa, gallina y cosas, y después me pasa al sector salud. Es un poco raro ese brinco, ¿no? Es una empresa con un capital de 3.000 euros y un solo empleado. Me enseñaban a mí cuando diagnosticaba apendicitis en Caracas, tiene pelo de cochino, oreja de cochino, rabo de cochino, sin duda con una empresa de maletín. Estamos hablando con una empresa de maletín, es la que trae parte de la quimioterapia que se da en Venezuela por parte del gobierno nacional. Y esa quimioterapia hizo que perdiéramos la vida de unos venezolanos, porque lamento no haberla traído, pero cuando tú abres la medicina, todos ustedes han comprado medicina alguna vez en su vida, la abres, le quitas el sello de seguridad y sacas una bolsita plástica con las pastillas. No hay que ser médico, como siempre digo, para saber que eso son máquinas industrializadas, donde no hay contacto con el ser humano que contaminen las pastillas. Esa pastilla viene en una bolsita simple. Una bolsita simple en la que se tomaban los pacientes. Y la empresa GISESPALE era la responsable de traer para el Ministerio Popular para la Salud este medicamento con etiqueta y todo, algo que además le llevaba mucho orgullo. Si seguimos pasando, la empresa GISESPALE, cuando busco su página web, coming soon. Como si fuera un estreno de una película de terror. Me atrevería a decir yo, cuando ustedes buscan en internet la empresa GISESPALE. Y les invito a que hagan en su casa hoy si tienen un tiempo. Revisen, búsquenlo en Google. Está. Es una empresa que existe. La empresa sin duda alguna existe en España y es la responsable de traer parte de los medicamentos oncológicos a nuestro país. Evitar lo que come cualquier paciente hospitalizado en el hospital universitario de Maracaibo. Esa es la ración que le dan, que le llevan a su habitación. Siempre hemos sabido que la comida del hospital es mala, pero hay sus excesos, hay sus límites. Eso fue en el Hospital Universitario de los Andes, en martes de carnaval. ¿Ustedes se acuerdan cuando vivían en Venezuela, cuando uno viajaba en carretera, que decía, un baño de carretera? Bueno, es más humano un baño de carretera que ese baño que yo conocí por cómo olía, por cómo estaba, por el aspecto que tenía, y ahí se bañan los pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna y Cirugía del Hospital Universitario de los Andes, en la Cheula, donde estuvimos el día martes. Esto fue un cuartito que nos cubrió una puerta, y en esa puerta que habrá rumo de medicamentos, de equipos, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar que están arrumados. Nadie se preocupa si sirve, si no sirve, si se puede reparar. Si no están arrumados en un rincón, todos son equipos fundamentales para lo que es la atención médica, lámparas, quirófanos, máquinas de anestesia, bueno, ahí había de todo en ese galpón. No hay que explicar la gráfica. Imagínate estar hospitalizado por un cuadro diarreico que te encuentras esto. Que tengas que ir al baño, buscar un poco, llevarlo, ver cómo todos esos mismos tubos son los que llevan para hacerle la diálisis a nuestros pacientes. Cuando entramos al hospital, eso es un pasillo. Así están los pacientes en el pasillo. Los hospitales colapsados, los pacientes en el pasillo de manera decente porque no están en camilla. Me decían los médicos y las enfermeras que muchas veces en el piso, en tabla, como yo lo vi cuando trabajé en el Pérez Carreño, cuando te llegaban 5 o 6 emergencias a la vez, un accidente, heridas por arma de fuego. Bueno, apuéstense donde pueda. Eso es la imagen común de un hospital, de un pasillo de un hospital en Venezuela. En esa camilla
es donde se hace el examen ginecológico de una mujer que llega con dolores de parto a un hospital. Yo no voy a emitir ni siquiera comentarios. Yo lo dejo a ustedes como padres, como madres, como futuros padres o madres, lo que es acostarse ahí a hacerse un examen ginecológico y cuando te diga no hay guantes. Entonces tienes que decirle a quien te acompaña que vaya y consiga unos guantes, pero no hay guantes y sin guantes no te vas a hacer el examen ginecológico. Eso es lo importante de los baños. Y esta última es algo que al final habla también del ingenio venezolano, pero que no debemos acostumbrarnos a eso. Eso que está ahí en un pleuropatria, que llamamos así, esta bolsita que se va abajo, ¿ves? Esta cosita plástica. Hay una cosa que se llama pleurovac. Cuando hay heridas de pulmón, que se perforan los pulmones, que se llenan de agua, de sangre, de pus, tú dejas hacer una presión al vacío, metes una aguja, metes una manguera, ese pleurovac está diseñado para hacerte una presión negativa para que salga el líquido del pulmón, se expanda y puede salvarle la vida a alguien. Esto en el Hospital Universitario de Caracas no hay pleurovac y nos toca a los médicos hacer el pleuropatria, que hagan una manguera, agarrar un pote de solución, cortarlo, meter, buscar cómo la sellamos al vacío con adhesivos, cómo tapamos la cosa para que genere algún tipo de presión negativa y no se nos muere el paciente por el líquido o el aire que hay dentro de su pulmón. Son las cosas que nos dicen, bueno, no da orgullo porque resolvemos, te lo confieso como médico, pero ninguna persona merece ver si funciona o no funciona eso. Porque la verdad es que eso no funciona, lo que había sellado al vacío no se va a expandir el pulmón y se nos va a ir el paciente. Ese es el desenlace final de esta foto que ustedes pueden ver ahí de un paciente en el hospital universitario. Bueno, cosas comunes. Según ustedes tienen hijos, no que vayan a una emergencia y le digan que no hay salbutamol, no hay iberudal, no hay equipo de oxígeno, no hay ibuprofeno, no hay sonda, no hay edema, no hay cama de pasteurización, no hay diclofenac, no hay hidroclorato, no hay inmunoglobulina. Lo pueden leer en la lámina. Eso es en la emergencia del hospital universitario del estado Anzoátegui. Cuando las madres van al servicio ven eso. Esta foto es otra de las que logramos confirmar y comprobar. Tampoco necesita ningún tipo de explicación. Me llena de vergüenza como médico saber que colegas tienen que ejercer la medicina así. Porque tiene dos opciones. O traes a los niños al mundo y los atiendes, o les dejas que se te muera el muchacho en la barriga. Entonces te obligan a trabajar de esta manera en un hospital público en nuestro país. Traumatología, bueno, todos ustedes saben lo que significa lo que está ahí. 6, 7, 8 meses puede pasar un venezolano en una cama de hospitalización de traumatología. Un gran problema de salud pública que tenemos con los motorizados en Venezuela por la gran cantidad de accidentes de motos, lisiados y lo que cuesta eso para el sistema. Lamentablemente la ley que se sacó para prohibir la circulación de motos de noche, que es donde ocurre el 70% de los accidentes, la política se antepuso ante la seguridad de los venezolanos y se mantiene la permisología a pesar de que hay una ley que lo prohíbe y por eso tenemos el 70% de accidentes de moto en horas de la noche luego de las 7 de la noche y cuando llegan al hospital no se encuentran con este papel. Esto es el Hospital Universitario de Caracas, es la ONG Médicos por la Salud, que es una red de médicos que fundamos y creamos médicos de todo el país. Tenemos médicos en 19 estados y tenemos la oportunidad de tener en tiempo real lo que pasa en los hospitales, parte de lo que es la organización fundamental para enfrentar lo que estamos viviendo. Dañado desde junio de 2012. Eso es un equipo para medir la radioactividad a los pacientes que se les da yodo radioactivo para el cáncer de tiroides, para medir la seguridad de los búnkers para el tratamiento de radioterapia. Y termino con esta foto diciéndole que como venezolano, como médico oncólogo, le doy las gracias en nombre de esos niños que vemos en nuestros hospitales, niños que hoy necesitan medicina, niños que están convencidos que este país debe cambiar, pacientes que, como decía, para nosotros son historias, son niños que vemos crecer y que la verdad es que hoy los hospitales de Venezuela funcionan gracias a sus camareras, camilleros, enfermeras, médicos, bionalistas, que son los peores pagados del mundo, pero trabajan como si fueran los médicos mejores pagados de cualquier hospital del mundo. Hoy, insisto, lo que nos hace grande como nación somos los venezolanos. Yo termino diciéndole que tenemos el mejor país del mundo, que atraviesa su peor momento, sí, está en el peor momento de su historia, sin duda alguna. Pero así como aprendí cuando tenía 13 años, que perdí mi casa a ver lo positivo, hoy les digo que a nosotros, porque ustedes van a volver a Venezuela, a nosotros como generación nos va a tocar reconstruir el mejor país del mundo y dejarle a nuestros hijos el mejor país del mundo que es Venezuela. Tengan la seguridad de eso, que estamos trabajando para eso y que este año vamos a lograr por esos niños, por todos nuestros pacientes, el cambio político que necesita Venezuela para avanzar, para reconciliarnos y volver a convertir a Venezuela en un país de oportunidades. Muchas gracias. Amén. Empezar obviamente por darle las gracias al diputado José Manuel Olivares por aceptar nuestra invitación. Ha sido un gran honor para nosotros tenerlo, el poder entender mejor por qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que de una forma u otra sabemos lo que hacemos porque nos han llegado las noticias.
Pero esta representación, el poder tener estos números en la mano y poder decir, ok, esta es la lista que necesitamos y por eso necesitamos de su ayuda. Entonces, eso, gracias, diputado, y gracias por aceptar la invitación del programa de ayuda humanitaria para Venezuela a venir a nuestro segundo aniversario. A mí me toca hablar, pues, una vez visto lo que está pasando, de qué pedimos y por qué lo pedimos. Entonces, obviamente, nosotros vamos a seguir con nuestras campañas para Zika, pues el acetaminofén, porque hay cosas que pues no podemos lograr por las limitaciones que tenemos. Vamos a seguir con las vitaminas. Para los detenidos son vitamina D de 5.000 unidades, vitamina C, D, omega 6 y 3. Para las mujeres embarazadas, se me enredó la lengua, perdonen. Para las mujeres embarazadas, pues los complejos vitamínicos y hierro con ácido fólico. Para los primeros auxilios vamos a seguir recogiendo gasas, vendas, vendas de compresión, los medicamentos de prescripción, como siempre, serán siempre los más importantes porque tenemos pues un 90% de deficiencia. Entonces, cualquier medicamento que tengan que sea de prescripción y que no esté vencido, por favor, porque eso pues genera un problema bastante importante. Y después, pues, obviamente, la parte de insumos ortopédicos, que son la parte institucional. Pañales, adultos y niños, sillas de ruedas, bastones. Toda esa parte de esas cosas que, pues, les facilitan la vida a nuestros ancianos que están institucionalizados. Entonces, déjenme regresar un momentico al Tylenol porque siempre tenemos que nos traen las pastillitas. Acuérdense, los niños no toman pastillas. Entonces, por favor, recuérdense de la solución pediátrica y de los supositorios. Y con esto yo creo que estamos llegando al fin de este evento. Y yo quisiera hacer dos cosas antes. Tres cosas. Darle las gracias a todos ustedes, a los que nos han seguido en esta transmisión que ha sido en vivo por nuestro canal de YouTube, que son pues los voluntarios del programa y que hacen esto realidad. Una vez más, gracias al diputado. Y gracias a Marisol por todo lo que hace. Diputado, si usted me hace el honor y sube aquí. Yo quisiera hacer entrega a nombre del programa de esto. Este morral, no es solamente traer los morralitos, tiene los insumos de primeros auxilios, que fue pues los inicios del programa, y esto fue lo que nosotros le enviamos a la gente para que se ayudara. Qué bueno, muchas gracias, ¿verdad? Lo voy a llevar para la asamblea, porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar en algún momento, así que lo voy a llevar para el servicio de salud de la asamblea. Ajá. Y si Marisol viniese, tenemos algo para Marisol también. Esto es a nombre de todos los voluntarios del programa de ayuda humanitaria en celebración del segundo aniversario. Y gracias por el liderazgo, por tu compañía y por todo lo que haces. Y con eso, pues, les damos las buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por siempre creer en el programa.